no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. El capítulo de hoy de Otra Cosa es un capítulo muy especial. Un capítulo muy particular porque vamos a abordar a una de las primeras pensadoras más originales que vio la luz, que nació, que vivió, que pensó, que sintió desde Latinoamérica, desde las tierras latinoamericanas, particularmente la que era llamada Nueva España, desde México. Tuvo una percepción muy original del mundo, vivió en el siglo XVII y para nosotros, para aquí, para Otra Cosa, es la primera pensadora, filósofa, podríamos decir, de algún modo, ahora vamos a cuestionar un poco eso, de Latinoamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Puede la poesía ser considerada filosofía? ¿Por qué pensamos en Sor Juana como una filósofa? En realidad tenemos que empezar a cuestionar un poco la razón misma de ser de la filosofía y sentir o pensar si es posible que exista una filosofía latinoamericana o si la filosofía es patrimonio exclusivo de los europeos. Desde nuestro lugar creemos que en Latinoamérica la filosofía, y la experiencia de Sor Juana lo demuestra, está mucho más vinculada a la literatura, al modo literario de percibir las cosas, de pensar, que al esquema que habían planteado los griegos en la antigüedad, los escolásticos en la Edad Media o los modernos que estamos viendo. Con Sor Juana Inés de la Cruz se inaugura en este continente un nuevo modo de percibir la realidad, muy influenciado por la España de su tiempo, es cierto, pero con muchas precisiones que nos interesa rescatar para pensar nosotros, para pensarnos a nosotros mismos en estos tiempos salvajes. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Más que hablar de filosofía como una disciplina específica que tiene unos métodos determinados, a nosotros nos gusta pensar la filosofía como un modo de entender, de pensar, de reflexionar lo que nos pasa. En ese sentido, la filosofía no forma parte de una torre de cristal en la que siempre la han querido poner, sino que la filosofía está impregnada de barro, impregnada de las problemáticas sociales y políticas de su propio contexto. Ningún autor o autora piensa por afuera de lo que vive, de lo que le pasa, de cómo existe. Y esto lo podemos encontrar en el enfrentamiento que Platón tenía con los sofistas, como en las encrucijadas que afrontó Spinoza, que es el último pensador del que hablamos en el capítulo anterior, o de la tensión que había entre ciencia, filosofía y religión al inicio de la Edad Media o al finalizar la antigüedad con el caso de Hipatia, por ejemplo, que fue un caso paradigmático. La filosofía siempre, como forma de pensar, como forma de entender la realidad, la vida, está vinculada estrechamente a lo que los seres humanos concretos viven en relación a su entorno. Por eso, para nosotros no se puede desligar la profundidad y la seriedad del pensamiento con los problemas que nos rodean, que nos circundan, que nos afectan. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer extraordinaria y esto lo supo entender y vivir no sin tensión, no sin angustia, pero con mucha claridad. En nuestro próximo bloque vamos a hablar entonces de la genial poetisa mexicana, de nuestra primer pensadora aquí de estas tierras. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida a mediados del siglo XVII en lo que hoy conocemos como el Estado de México, en las tierras de lo que en ese momento era la Nueva España, nació en el seno, en el marco de una familia bastante acomodada, se crió en la hacienda de su abuelo, en contacto directo con
las culturas originarias, y de muy chiquitita, a los 3 años, aprendió a leer y a escribir, y a los 7, 8 años ya quería ir a la universidad. Como en ese momento estaba prohibido para las mujeres asistir a la universidad, ella dijo que no había problema, que se iba a disfrazar de hombre. Siempre mostró un carácter muy firme y una decisión muy marcada por aprender y saber todo lo que pudiera. De hecho, de muy jovencita escribió una loa, un poema, una especie de poema épico, que lo escribió en castellano y en náhuatl, que era la lengua de los pueblos originarios del sector de México donde ella vivía. Es muy interesante también que a medida que fue creciendo fue llamando la atención de cortesanos y una serie de personas muy influyentes del virreinato de Nueva España, y terminó formando parte de la corte. A los 13, 14 años entró en la corte del virrey y sorprendía a todos con su capacidad y con su inteligencia. Estudió latín para poder profundizar en el pensamiento de los grandes clásicos latinos como Virgilio, por ejemplo, y también conoció la gran poesía barroca de la España de su tiempo, con Calderón de la Barca, el sacerdote escritor, gran escritor del barroco, o Góngora, que influyeron enormemente en su modo de expresarse. Sor Juana escribió muchísimo y la vida cortesana no la terminaba de ubicar, no se sentía del todo cómoda, y surgió en ella una vocación religiosa porque encontraba en la tranquilidad del convento la posibilidad de dedicarse a lo que más quería, que era estudiar y escribir. Primero se inscribió en un monasterio de carmelitas descalzas que abandonó rápidamente porque el rigor y la disciplina de las carmelitas no iba con su forma de comprender el estudio y la espiritualidad. Pero pronto encontró en el convento de San Jerónimo, que tenía la regla de San Jerónimo, era un poquito menos rigurosa, y encontró en ese lugar su lugar en el mundo. Desde allí pensó, escribió, vivió y sintió la vida en profundidad, la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a profundizar en nuestro próximo bloque en las ideas que están expresadas y qué nos puede decir Sor Juana hoy a nosotros acá en el siglo XXI. Vamos a explorar un poquito eso y vamos a ver cómo eso nos puede ayudar a pensar otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Bueno, vamos a ponernos un poquito más profundos y tratar por encima, ¿no?, de las circunstancias de la vida y los intereses de Sor Juana, de ver qué era efectivamente lo que ella pensaba. Y es muy interesante porque Sor Juana, además de escribir y de ser poeta, también fue música. Compuso muchísimos villancicos, casi todos por encargues y con un carácter religioso, y estaba muy interesada por la ciencia y por los avances científicos de su época. Es muy rica la forma de pensar y de vivir que tuvo Sor Juana, porque ella vinculaba todo el tiempo la cultura popular y la mitología, lo que conoció de la cultura precolombina o de los pueblos originarios, con su modo religioso de ver la vida y el carácter de las Sagradas Escrituras y la figura de Jesucristo. El pensamiento de Sor Juana lo podemos encontrar en sus obras, en sus poemas, y tiene detrás de este estilo barroco y tan lleno de palabras, de adjetivos, de descripciones, tiene unas
profundidad muy marcada. En primer lugar, podemos hablar de cómo ella sufrió como mujer el constante cuestionamiento por su deseo de saber, de conocer y de aprender. De manera que ella, como mujer del siglo XVII, reivindicó siempre la educación de la mujer como un modo de cuestionar el lugar social al que querían imponerle a la mujer. Por eso sus personajes son en su mayoría mujeres firmes, decididas, que traspasan su propia belleza y demuestran una gran inteligencia y audacia para afrontar los problemas que le tocaban vivir. En este sentido podemos ver un carácter bastante autorreferencial en sus personajes. Y es muy interesante porque esto llamaba la atención de las cortesanas y las mujeres nobles que vivían en el México de su tiempo, a las que ella admiró, pero también educó, podríamos decir. En el contexto religioso en el que vivió, esto no era muy bien visto. De hecho, su frase más famosa es la de "yo, la peor del mundo", porque, claro, querían hacerla sentir culpable de este deseo de saber que ella tenía. Y acá vamos a uno de los aspectos que más nos interesa resaltar. Para Sor Juana Inés de la Cruz, el conocimiento y el deseo de saber son un don de Dios. Y no hay absolutamente nada que se pueda querer saber o conocer que exceda los límites de lo divino. Dios es creador de todos y el ser humano se esfuerza enormemente por comprender la creación y nunca alcanza su capacidad para comprender la inmensidad de la creación. Casi todo lo que Sor Juana escribió fue por encargue, pero escribió un solo texto según sus propias palabras, que fue por su propio deseo, por su propia inquietud, y es el llamado Primero Sueño. Este texto, con el que vamos a cerrar nuestro capítulo en el próximo bloque, tiene referencias muy hermosas y muy profundas sobre el lugar del conocimiento, de la noche, de lo divino y del alma del ser humano. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Antes de meternos con el Primero Sueño, es importante marcar qué entendía Sor Juana por el amor. Una de las disciplinas que habla más y que más profundiza sobre el amor es la literatura. Por supuesto, la filosofía también lo hace, pero el amor es en la literatura un motivo constante. Para Sor Juana, el amor no es solo un desborde de pasión, sino que se alcanza también con la hermandad de las almas en la vida espiritual. Y esta alusión amorosa a lo espiritual, Sor Juana la destaca a causa de una profunda relación que tuvo con quien fue una de los grandes personajes destacados de su época, que acompañó y, digamos, fue una de sus mecenas, si es que esta palabra cabe, a quien ella se refería como Laura, pero que en realidad era la virreina, ¿no? Que tenía otro nombre, yo no lo recuerdo, pero en sus obras es Laura. Y las loas que ella dedica a la virreina nos muestran en realidad cómo ella entendía el amor como una conexión espiritual profunda entre las personas, mucho más allá de la pasión erótica, amorosa. En el Primero Sueño, y de esa obra queríamos hablar para cerrar nuestro capítulo de hoy, Sor Juana nos habla del amanecer y de la noche, y de cómo el alma se desprende en el descanso para acceder a lo más elevado. La figura de la noche, del amanecer, del cuerpo, del alma, del sueño,
son metáforas que están trabajadas con gran finura en uno de sus poemas más largos, como es El Primero Sueño, y que en realidad nos hablan de la incapacidad del ser humano para comprenderlo todo. En otros de sus poemas también vemos cómo para Sor Juana la cuestión de vivir y saber entran en tensión constante. ¿Cuánto necesito saber para poder vivir? ¿Cuánto tengo que vivir para poder alcanzar un verdadero conocimiento? En ese sentido, encuentra que la razón y la revelación no están peleadas, sino que funcionan con lógicas diferentes. El momento ideal para alcanzar la elevación del alma y la revelación del espíritu, de lo divino, es el momento del sueño, en la noche, donde todo está en calma, donde todo está oscuro. La luz de la revelación puede ser alcanzada cuando el alma puede desprenderse y elevarse por encima de sí misma. Al amanecer, cuando todo empieza a clarear, los ojos se abren y la razón tiene que tratar de dilucidar y de concatenar lógicamente lo que el espíritu percibe de un modo más intuitivo y más elevado. No podemos estar más fascinados y más entusiasmados, estimulados, podríamos decir, con estas ideas de Sor Juana que están en total consonancia con lo que pretendemos aquí en Otra Cosa, que no es más que poner a la literatura, a la filosofía, a la espiritualidad, a la ciencia en permanente diálogo para tratar de pensarnos a nosotros mismos en estos tiempos salvajes. Esperamos que puedan profundizar por ustedes mismos y que se puedan deleitar por ustedes mismos en la hermosa poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, quien para nosotros es el primer filósofo latinoamericano. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.